¿Y si te dijera que cada mañana, al lavarte la cara muy bien, estás envejeciendo tu piel sin darte cuenta? Durante años, yo también creí que mucha espuma significaba limpieza, hasta que vi cómo mi piel se volvía más seca, más apagada y con más arrugas. ¿Te suena? Te lavas el rostro todos los días, usas crema hidratante y aún así la piel se ve cada vez peor. Después de 24 años estudiando el envejecimiento cutáneo y los mecanismos de hidratación, comprendí algo clave. No es la edad, es la forma en que limpias tu piel. Después de escuchar esta historia, entenderás por qué un solo cambio en tu forma de lavarte el rostro puede transformar visiblemente tu piel. Ustedes sienten la piel tensa después de lavarse la cara. Me encantaría que lo compartan en los comentarios. Ayer por la tarde me reuní con mis antiguas amigas del instituto en una cafetería. En cuanto me vieron, se sorprendieron. Carmen dijo, «¿Han pasado tantos años? ¿Y tu piel parece más joven que nunca?» Pero entonces Isabel, que solía ser la más segura de todas, bajó la mirada y murmuró, «En la foto en la iglesia no me atreví a levantar la cara, la piel se veía gris, apagada, oscura, sentí vergüenza de quedar así, expuesta delante de todos». El ambiente quedó en silencio. Esa sensación la conocemos todas. Antes de la menopausia, la piel se afloja, pierde brillo y te hace sentir que envejeciste de golpe. Entonces una amiga me preguntó, «Tú tienes 25 años de experiencia como dermatóloga. ¿No tendrás algún secreto?» Tomé la mano de Carmen y le dije, «No necesitas láser ni tratamientos caros. Solo tienes que lavar tu rostro correctamente con lo que ya tienes en casa». Ellas no lo podían creer, pero es verdad. Y el último secreto que voy a compartir es el que transforma la piel más rápido. Ahora síganme. ¿Se lavan la cara 1 o 2 veces al día? Escriban 1 o 2 en los comentarios. Leeré cada mensaje y daré consejos personalizados en el próximo video. Está bien, comenzamos con el primer secreto. Hay un total de 3 secretos y deben prestar atención hasta el final, porque el tercero es el más importante y ofrece resultados asombrosos que pueden ayudar a que la piel luzca más tersa y fresca con el tiempo. Hay un hecho muy simple que quizás no hayan notado. Nos lavamos la cara un promedio de 2 veces al día. Si lo calculamos durante un mes, eso equivale a al menos 60 lavados. Sin embargo, las visitas a la dermatología se cuentan por unas pocas al año. Entonces, ¿qué realmente determina el estado de nuestra piel? No son tan buenos cosméticos ni máquinas avanzadas. Es nuestra pequeña rutina diaria de lavarnos la cara. Fui testigo de esto mientras observaba a mis pacientes durante 3 años. Algunos gastaron millones en cremas y asistieron a spas varias veces a la semana. Otros solo hicieron pequeños cambios en su estilo de vida. Pero, en última instancia, el estado de la piel de ambos grupos era casi el mismo. Fue entonces cuando las palabras de mi tutor en el programa de doctorado resonaron profundamente dentro de mí. Él dijo que el 80% de la belleza de la piel depende de los hábitos de vida y solo el 20% se debe a los cosméticos o tratamientos. Suena simple, pero muchas personas tienen dificultades para creerlo. Mis amigas a menudo decían riendo, «¿Qué tan importante es lavarse la cara? Todos lo hacemos igual». Yo simplemente sonreía. Lo importante no es si se lava la cara o no, sino si lo hace de la manera correcta. Cometer pequeños errores año tras año puede hacer que parezca 10 años más mayor. Recientemente, cuando hablamos sobre el cuidado de la piel en un café con mis amigas, me di cuenta de que había aprendido mucho. Siempre pensé que lavarme la cara 2 veces al día y asegurarme de usar suficiente espuma para limpiarse adecuadamente con una esponja específica era suficiente. Pero eso no era suficiente. Una amiga dijo, «Yo siempre uso un aceite limpiador primero y luego un limpiador para asegurarse de que no quede residuo». Otra amiga añadió, «Sí, a nuestra edad también necesitamos exfoliarnos». Otro amigo mencionó que lo hacía con un scrub de gránulos 3 veces por semana y su piel se volvió radiante.
Luego, alguien más bromeó y dijo que usar una toalla de baño en la cara le da una sensación refrescante. Todas estaban compartiendo sus métodos, y yo, siendo dermatóloga, empezaba a sentirme ansiosa. Así que les dije, chicas, eso no los hará verse más jóvenes. De hecho, puede hacer que su piel envejezca 10 años más rápido. Todas se sorprendieron y preguntaron, ¿por qué no puede ser si estamos limpiando bien? Yo respondí, nuestra piel es como un papel delicado. Si la frotas demasiado, se arruga y se rasga fácilmente. Al igual que nuestras manos se agrietan y se inflaman al usar productos químicos en los platos, la piel de la cara reacciona de la misma manera. Lo que realmente están eliminando, sin darse cuenta, es la capa natural protectora de la piel, que es un manto ligeramente ácido. Cuando esta barrera se rompe, la piel pierde su defensa, se expone fácilmente a bacterias, pierde humedad y comienza el envejecimiento prematuro. Aunque el aceite limpiador y la doble limpieza parece que limpian bien, en realidad son los principales responsables de dañar la piel. Imaginen la piel de la cara como un castillo con múltiples murallas. La muralla exterior protege la humedad y detiene la invasión, pero si están usando aceite limpiador y haciéndose doble limpieza todos los días, es como si estuvieran desmantelando ladrillo por ladrillo de sus murallas. Si se debilitan las murallas, la piel se volverá vulnerable y eventualmente colapsará. ¿Qué sucede cuando la barrera protectora, nuestro manto natural ácido, desaparece? Primero, la piel se vuelve áspera y extremadamente seca. Esta barrera actúa como un abrigo que conserva la humedad y el sebo natural, manteniendo la piel constantemente hidratada. Sin embargo, al quitarse este abrigo, la humedad dentro de la piel se evapora continuamente, haciendo que la piel se vuelva reseca y agrietada. Por mucho que se aplique crema, es como intentar humedecer la arena seca. La crema se absorbe rápidamente y desaparece. A medida que envejecemos, la producción de sebo disminuye, lo que hace que la piel se seque más fácilmente y que las arrugas sean más pronunciadas. En segundo lugar, la piel se vuelve más sensible y propensa a irritaciones. En la superficie de la piel hay bacterias buenas que protegen de las malas, pero cuando ese manto se rompe, los guardianes se eliminan y solo queda un terreno vacío. Esto hace que la piel se enrojezca, pica o desarrolle granos con solo un poco de polvo, viento o productos de maquillaje más fuertes. Muchas personas inician lavándose la cara más intensamente cuando tienen granos, lo que solo genera un círculo vicioso. En tercer lugar, las arrugas y el envejecimiento aparecen más rápido. Cuando la barrera se quita, la estructura interna de la piel se revela y el colágeno y las fibras de elastina se destruyen fácilmente. Como resultado, la piel pierde su elasticidad y se hunde, creando arrugas más profundas. En solo unos meses, la cara puede parecer mucho más envejecida. Por lo tanto, para preservar esta barrera natural, es fundamental tratar la piel con suavidad y mantener su equilibrio. La elección de los productos de limpieza y la técnica de lavado son clave para proteger esta barrera. A partir de ahora, voy a presentarles 3 ingredientes completamente naturales que son altamente efectivos para mantener su piel hidratada y suave. Prestar atención. Quiero contarles algo que siempre me llamó la atención desde pequeña. Mi abuela cumplió este año 83 años y cada vez que alguien la conoce, la reacción es la misma. No parece una abuela, parece mucho más joven. Su piel siempre ha sido firme, suave, sin manchas marcadas y con una luminosidad natural. Nunca usó cremas caras ni tratamientos complicados. Su único hábito, sencillo y constante durante décadas, fue lavarse el rostro con aceite de oliva. Lo ha hecho durante más de 40 años. La primera vez que la vi hacerlo fue cuando empecé mis estudios de medicina. En ese momento, con la mentalidad de la medicina moderna, dudé. Pensé que el aceite de oliva era solo para la cocina. Al notar mi expresión, mi abuela sonrió con calma y me dijo algo que nunca olvidé.
El aceite de oliva es uno de los cuidados más antiguos de la historia. Esta gota protege tu piel mejor que muchas cremas costosas. Me explicó que ese hábito venía de generaciones anteriores, cuando las mujeres cuidaban su piel con lo que tenían a mano, respetando su equilibrio natural. Cuando mi bisabuela falleció, muchos comentaron que aparentaba poco más de 50 años. Yo era muy pequeño, pero aún recuerdo su rostro, una piel suave, elástica y sorprendentemente bien conservada. Con los años, al ver que la piel de mi abuela se mantenía estable mientras otras personas de su edad envejecen rápidamente, empecé a replantearme todo lo que creía sobre el cuidado de la piel. Finalmente, decidí probarlo por mí mismo. Hoy, después de más de 15 años utilizando aceite de oliva para limpiar y proteger mi rostro, entendí algo fundamental. A veces, los mejores resultados no vienen de lo nuevo ni de lo caro, sino de hábitos simples que respetan la piel y han sobrevivido al paso del tiempo. El método es muy sencillo y cualquiera puede probarlo esta misma noche. Primero, lávese el rostro suavemente con agua tibia. Luego, tomen una pequeña cantidad de aceite de oliva, aproximadamente del tamaño de una cucharadita, y aplícala de manera uniforme sobre la piel. No es necesario usar demasiado. La piel solo retiene lo que necesita, y el exceso puede resultar pesado o saturar los poros. A continuación, realicen el masaje con movimientos circulares suaves, comenzando desde el centro del rostro hacia afuera y de abajo hacia arriba. En la zona alrededor de la boca, haga movimientos circulares lentos, sin estirar la piel, permitiendo que el aceite se distribuya de forma uniforme y que la piel lo absorba con calma. Este masaje debe durar 1 o 2 minutos y siempre con una presión ligera. Después, humedezca el rostro nuevamente con agua tibia y enjuague con delicadeza. Nunca frote con fuerza. Permitan que el agua retire el aceite de forma natural. Eso es todo. Es un gesto simple, pero profundamente respetuoso con la piel. Este método rara vez se menciona. Después de todo, ¿quién vendería tratamientos costosos si más personas comprendieran el poder de los hábitos sencillos? Con constancia, muchas personas empiezan a notar mejoras graduales tras 1 o 2 semanas, dependiendo de su tipo de piel. La sensación de sequedad y tirantez después de lavarse el rostro disminuye de forma clara. En la segunda semana, la piel suele sentirse más suave y verse más luminosa, especialmente en zonas como la nariz, que deja de verse grasa y luce más equilibrada. Tras unas 3 semanas, el rostro en el espejo se ve visiblemente más terso y al tocarlo se percibe una suavidad sorprendente. No es que la piel se vuelva nueva, sino que recupera el estado saludable que había perdido. Lo más importante es que este método es accesible, sencillo y seguro para la mayoría de las personas cuando se utiliza con moderación. Ahora, lo que sigue. Este puede ser un método natural interesante para el cuidado de la piel. Si el aceite de oliva puede considerarse uno de los mejores limpiadores naturales, la miel puede convertirse en una alternativa suave y eficaz frente a muchos limpiadores químicos agresivos que, con el tiempo, resecan y debilitan la piel madura. Según una investigación publicada en 2024 en la revista Phytotherapy Research, la miel contiene azúcares naturales como la fructosa y la glucosa, con una notable capacidad para atraer y retener la humedad. Al aplicarse sobre la piel, estos azúcares actúan como un imán de agua, captando la humedad del ambiente y ayudando a mantenerla en la superficie cutánea. Para la piel áspera y deshidratada, este efecto es especialmente valioso, ya que contribuye a devolverle suavidad y confort, como si una piel reseca recibiera finalmente la hidratación que tanto necesita. Además, la miel es rica en enzimas naturales, así como en vitaminas del grupo B y vitamina C, componentes que apoyan los procesos de reparación de la piel dañada. En la piel seca, sensible o con picazón, una condición frecuente después de los 60,
Estos elementos actúan de manera calmante, ayudando a aliviar la incomodidad y favoreciendo un cuidado más saludable desde el interior. A esto se suman sus potentes antioxidantes, como los flavonoides y los polifenoles, fundamentales para neutralizar los radicales libres responsables del envejecimiento cutáneo y de la formación de arrugas. Por eso, cuando se utiliza la miel de forma regular, la piel puede recuperar hidratación, mejorar su elasticidad y mostrar un aspecto más luminoso y descansado. El método es sencillo y puede ponerse en práctica esta misma noche. Primero, lávese el rostro suavemente con agua tibia. Luego, tomen una pequeña cantidad de miel y aplícala de manera uniforme sobre la piel. No es necesario usar demasiada. La piel solo absorbe lo que necesita y el exceso podría resultar pesado u obstruir los poros. Déjenla actuar aproximadamente 3 minutos, sin frotar. Después, humedezcan nuevamente el rostro con agua tibia y aclaren con suavidad, permitiendo que el agua fluya de forma natural. No frost la piel. Es un gesto simple, pero muy respetuoso con la piel madura. Este tipo de cuidado rara vez se menciona. Al fin y al cabo, si todos conocieran el poder de los hábitos sencillos, muchos productos costosos perderían protagonismo. Con constancia, muchas personas comienzan a notar mejoras progresivas tras 1 o 2 semanas, dependiendo de su tipo de piel. La sensación de sequedad y tirantez disminuye claramente. En la segunda semana, la piel suele sentirse más suave y verse más uniforme y luminosa, especialmente en zonas como la nariz, que deja de verse grasa y aparece más equilibrada. Tras unas 3 semanas, el rostro en el espejo muestra una suavidad evidente y al tocarlo se percibe una textura mucho más agradable. No se trata de prometer milagros ni de volver atrás en el tiempo, sino de cuidar la piel madura con suavidad y coherencia. Y lo más importante es que lavarse el rostro con miel es un método accesible, sencillo y en general seguro para la mayoría de las personas. No siempre es necesario gastar grandes sumas en cosméticos sofisticados cuando un recurso tan simple como la miel puede ofrecer un cuidado tan profundo. ¿Y qué hay de las manchas y la piel muerta? El tercer método es la limpieza con vinagre. Es un método muy eficaz para mantener el equilibrio ácido por la noche. La piel sana debe conservar un estado ácido con un pH entre 4,5 y 5,5. Ese ambiente ácido es esencial para que las bacterias beneficiosas sobrevivan y para evitar la proliferación de las dañinas. Sin embargo, después de lavarse, la piel se vuelve alcalina. El agua es neutra o ligeramente alcalina, y los productos de limpieza pueden aumentar aún más esa alcalinidad. Si este estado se mantiene, la barrera cutánea se debilita y aparecen problemas cutáneos con más facilidad. El vinagre ayuda a restablecer ese equilibrio ácido. Los ácidos acético y láctico presentes en el vinagre regulan el pH y suavizan las células muertas. No las remueven de manera forzada, sino que las disuelven de forma natural, lo que reduce la irritación. Un estudio publicado en una revista de dermatología en Estados Unidos mostró que el grosor de la capa de células muertas se redujo en 10% y la pérdida de humedad disminuyó en 15% para el grupo que utilizó limpieza con vinagre. Es sorprendente que la pérdida de humedad se reduzca a pesar de la disminución en el grosor de las células muertas, y esto ocurre porque solo se eliminan las capas acumuladas, lo que fortalece la barrera cutánea. La forma de hacerlo es sencilla. Mezcle una cucharadita de vinagre en 1 litro de agua tibia. Si utilizan vinagre de manzana, el aroma será más suave y resultará aún más beneficioso para la piel. Después de lavarse el rostro como de costumbre, enjuagan con esta mezcla durante unos 10 segundos y luego vuelvan a enjuagar con agua limpia. Un punto muy importante es que nunca deben usar vinagre puro. Siempre debe diluirse antes de aplicarlo, porque el vinagre sin diluir puede ser demasiado ácido y causar irritación.
Quienes tengan piel sensible deben hacer este método no más de 2 veces por semana. Comiencen una vez por semana y, a medida que la piel se adapte, pueden incrementar la frecuencia. La señora Teresa Valdés, de 72 años, realizó la limpieza con vinagre durante 2 semanas y observó que su tono de piel se volvía más claro y que sus poros parecían más pequeños. Mencionó que al aplicar la base de maquillaje, ésta se asentaba con mucha más suavidad. Al eliminar las células muertas de forma natural, la textura de su piel se vuelve más tersa. Después de la limpieza con vinagre, aplicar gel de aloe vera ayuda a prolongar el efecto. Si aplican una capa delgada de aloe, la piel se calmará e hidratará. Especialmente en verano, si guardan el aloe en la nevera y lo aplican frío, el efecto calmante será aún mayor. Antes de comenzar a usar cualquiera de estos métodos, quiero que tengan en cuenta algo fundamental para su seguridad. Cada piel es distinta, especialmente después de los 60, cuando la barrera cutánea se vuelve más frágil. Por eso es indispensable hacer una prueba previa antes de aplicar miel, aceite o vinagre en todo el rostro. Tomen una pequeña cantidad del producto y colócala en la parte interna del antebrazo. Déjenla reposar durante 20 minutos. Si no aparece picazón, enrojecimiento intenso, ardor o inflamación, pueden usarlo con tranquilidad en el rostro. Esta simple prueba evita reacciones innecesarias y protege a quienes tienen piel madura o sensible. También es importante saber quiénes deben evitar o usar con precaución cada método. La limpieza con miel no es recomendable para personas con alergias conocidas al polen o a los productos derivados de las abejas. Quienes tienen dermatitis seborreica activa deben evitar la miel durante los brotes, porque la piel irritada requiere un enfoque más neutro. Cuando se utilice miel, es fundamental que sea miel pura, sin mezclas ni azúcares añadidos, adquirida de proveedores confiables, ya que los productos adulterados pueden irritar la piel o perder sus propiedades beneficiosas. En el caso del aceite de oliva, debe elegirse aceite de oliva puro y de buena calidad, preferiblemente envasado en botellas de vidrio oscuro, ya que la luz degrada sus antioxidantes naturales. Este método se recomienda utilizarlo principalmente por la noche, cuando la piel entra en su fase natural de reparación. Las mujeres con piel muy grasa, poros obstruidos o tendencia al acné inflamatorio deben usarlo con moderación y no a diario. En pieles maduras normales o secas suele ser bien tolerado, pero siempre debe retirarse correctamente con agua tibia y sin frotar. Las mujeres con rosácea, enrojecimiento persistente o piel muy reactiva deben probarlo primero en una zona pequeña antes de aplicarlo en todo el rostro. Permítanme resumir lo que hemos visto hoy. La limpieza incorrecta, producir mucha espuma, frotar con fuerza y usar agua caliente daña la barrera cutánea. Cuando esa barrera se debilita, la humedad se pierde con facilidad y los irritantes externos penetran sin dificultad. Esto favorece la aparición de arrugas y reduce la elasticidad de la piel. En cambio, la limpieza suave con ingredientes naturales ayuda a mantener la barrera cutánea saludable. La miel atrae y retiene la humedad. El aceite de oliva protege el equilibrio de la piel y las bacterias beneficiosas, y el vinagre contribuye a restablecer el pH. Si adoptan estos 3 cambios, su piel puede comenzar a recuperarse por sí misma. Cambien el enfoque. En lugar de pensar que deben estar completamente limpias, piensen que deben cuidar su piel con suavidad para que se mantenga sana durante más tiempo. No es la limpieza extrema lo que conduce a la salud. Una piel bien hidratada y equilibrada es una piel verdaderamente sana.
Si sienten tirantez después de lavarse el rostro, no es señal de limpieza, sino de daño. Cambiando solo ese hábito, la piel puede transformarse de manera notable. Reflexionen sobre su rutina actual. ¿Cuántas veces al día se lavan el rostro? Si usan agua caliente, si emplean limpiadores fuertes o exfolian con frecuencia. Si alguno de estos puntos coincide con su día a día, es momento de cambiar desde hoy. Incluso un solo día de retraso puede contribuir al envejecimiento de la piel. Mantengan la esperanza. Siempre es posible empezar ahora. No es tarde, ni siquiera a los 70 u 80 años. He acompañado a personas que comenzaron a los 75 y lograron transformar su piel por completo. Lo verdaderamente importante es dar el primer paso. Saberlo no basta, hay que ponerlo en práctica. Hoy quiero proponerles una acción muy sencilla. Mañana por la mañana, prueben lavarse el rostro con una cucharada de miel solo una vez. Coloque la miel en la palma de la mano, añadan unas gotas de agua tibia y aplícala suavemente en el rostro. Después de 3 minutos, enjuague. Notarán la diferencia. Si la limpieza con miel les resulta difícil, pueden optar por limpiar con aceite de oliva o con vinagre. Cualquiera que elijan, lo importante es empezar. Comiencen esta noche, no mañana, sino hoy mismo. Con solo 3 minutos de su tiempo, el rostro que verán en el espejo puede empezar a cambiar. Y recuerden algo más. Cuidar la piel es un acto de amor hacia ustedes mismas. No se descuiden por estar ocupadas. Solo necesitan 3 minutos al día. Inviertan en ustedes mismas. Ese gesto de cuidado hará que su piel recupere su brillo natural. ¿Qué hábitos de limpieza cambiarán primero a partir de hoy? Déjenme su elección en los comentarios, ya sea miel, aceite de oliva o vinagre. Me encantará leerlas. Y no olviden compartir sus cambios después de aplicarlos. No estamos envejeciendo juntas. Estamos rejuveneciendo juntas.